Hola, buenos días. ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos quienes hoy día nos están viendo a través de nuestros canales de YouTube y de Instagram? Les quiero dar la mayor de las bienvenidas a este espacio, a nuestro ciclo de charlas transversales con la comunidad de docentes en esta jornada que ya es parte de nuestro programa ITMA Skills en su tercera versión. Nosotros hoy día vamos a conversar con la profesora Amanda Herrera. Ella nos va a hablar sobre los nuevos enfoques productivos, los sistemas de producción enfocados en el bienestar animal, así que estamos todas muy expectantes de la transferencia de conocimiento, ¿cierto? Y la entrega de experiencia que nos va a entregar nuestra docente. Ella es médica veterinaria del ALBA, de la Universidad del ALBA, y actualmente se dedica a la docencia en nuestra casa de estudio. Así que antes de darle la bienvenida a la profesora, yo les recuerdo que todas estas charlas de todos los días van a estar grabadas, o sea, ustedes pueden revisar el material en nuestras plataformas y las invito desde ya a que puedan ir siguiendo las siguientes charlas que están programadas para el resto del día, para el jueves, y ya el día viernes vamos a cerrar con la ceremonia de premiación de ITMA Skills, que va a contar además con la presentación de los proyectos prueba de nuestros estudiantes y una feria de emprendimiento y otra feria de sustentabilidad. Para quienes no puedan asistir a nuestro Centro Tecnológico para la Sustentabilidad, están invitados a seguir la transmisión en vivo. Así que esa es la invitación, está abierta para que ustedes puedan ser parte también de lo que ha sido esta gran estrategia ITMA Skills versión 2022. Así que, profesora, ¿cómo está? Hola, Paula, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo has estado? Bien, 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 bien. Contenta, aprendiendo harto aquí de nuestras docentes, de nuestros docentes. Ya esta es la tercera jornada, así que hemos hablado de agricultura ecológica, de paisajismo sustentable. El día lunes ya partimos con otro profesor de la carrera, Hugo Rojas. También nos estuvo hablando ahí de los equinos, así Sí. que aprendiendo harto, bien contenta por tener esta oportunidad de conocer con mayor profundidad a nuestros docentes. Muy contenta también de estos conocimientos transversales que podemos ir aprendiendo gracias a estas oportunidades que entrega ITMA Skills. Exacto. Es súper importante que conozcamos de todo un poco. De todo un poco, así es, de todo un poco. Así que, profe, ¿le parece si partimos? ¿Usted pueda proyectar la presentación? Vamos a partir ahora. Súper. ¿Ya? Ya. Ahí Primero está perfecto. ya, bacán. Primero darle la bienvenida a todas las personas que están presentes ahora en esta conversación, ¿cierto? Que vamos a tener enfocados en los sistemas de producción. Ya sabemos que los sistemas de producción están bien en boca actualmente por este mismo tema del bienestar animal. Ya, el bienestar animal es fundamental, es sumamente importante, tanto para las personas que se dedican a este rubro, ¿cierto?, relacionado con los animales, para el consumidor y también para el productor, ¿ya? Entonces, para nosotros es súper importante conocer cómo vamos enfocando estos sistemas productivos ganaderos en este bienestar animal, ¿ya? Primero, vamos a comenzar describiendo lo que es un animal de producción. Hablamos de producción, ¿cierto? Hablamos de estos animales ganaderos, pero ¿qué es lo que corresponde? Estos animales de producción son todos estos animales que están sujetos, ¿cierto?, al aprovechamiento del ser humano. ¿Para qué? Para que el ser humano se va a aprovechar de estos humanos. ¿Qué va a obtener? Va a obtener distintos tipos de productos o subproductos, como por ejemplo la carne, el cuero, la grasa, incluso las plumas, ¿ya? Estos productos o subproductos que vamos a obtener de nuestros animales productivos pueden ser comerciales, es decir, que lleguen directamente a la mesa del consumidor, o pueden ser, ¿cierto?, para el autoconsumo de distintas empresas, ¿ya? Yo puedo
nombrar distintos tipos de animales de producción, como serían, por ejemplo, bovinos, ¿cierto? Las vacas que vemos aquí. Podemos también incluir aves, como las gallinas, el pavo, ¿cierto? Podemos incluir también porcinos, que serían los cerdos, caprinos, ovinos, incluso equinos, ¿ya? Tenemos una gran variedad de animales de producción. En ese caso no estamos incluyendo los animales acuáticos. ¿Cómo sería el salmón? ¿Cómo sería el atún? ¿Cierto? Tenemos una gran variedad de especies que nosotros como seres humanos requerimos para poder complementar nuestra dieta, ¿ya? Estos sistemas de producción son altamente demandantes. Ya yo tengo que cumplir las necesidades de mi comunidad y además debo cumplir las necesidades de comunidades externas, como cuando lo hacemos en la exportación. Ya Chile también exporta producto animal. Ya Chile presenta distintos acuerdos, incluso como por ejemplo la Unión Europea. Y para que Chile pueda exportar estos productos cárnicos o cualquier tipo de producto o subproducto proveniente de un animal, debe valerse, ¿cierto?, por las condiciones del bienestar, ¿ya? Se le exige a nuestro país mantener un bienestar durante las distintas etapas de producción. Ya por eso hoy día nosotros vamos a conversar un poquito sobre el bienestar animal durante esta cadena de producción, ¿cierto? Porque es fundamental tanto para el animal como para la comercialización de estos productos y también para cómo nosotros vamos a obtener el producto. El bienestar animal está ligado a la calidad de mi producto, ¿ya? Lo vamos a conversar un poquito más adelante. Decíamos, ¿cierto?, en delante que tenemos distintas especies relacionadas a la producción. Tenemos distintos tipos de animales productivos. Y al tener distintos tipos de animales productivos, tenemos distintos tipos de sistemas de producción. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, la producción intensiva, que es esta imagen de acá arriba. Esta de aquí, de estos cerditos. ¿Cierto? Estos cerditos permanecen estabulados, es decir, que permanecen en estos corrales desde el nacimiento hasta la etapa de faenamiento, ¿ya? Todo este ciclo biológico, ellos van a permanecer estabulados en estos corralitos, ¿ya? A este tipo de sistema de producción donde el animal pasa por completo su ciclo biológico estabulado, vamos a denominarlo intensivo, ¿ya? Tenemos otros tipos de sistemas de producción que a lo mejor no son tan estabulados, que corresponderían a los sistemas semi-intensivos, ¿ya? Un sistema semi-intensivo corresponde a este sistema donde yo estabulo mis animales por un periodo de tiempo al día y después mis animales son libres de salir a pastorear, por ejemplo, como los bovinos, ¿ya? En la noche, en la tarde, los bovinos van, ¿cierto?, a sus corrales y después son liberados para que vayan pastoreando en un terreno determinado. Y ahí después de nuevo se devuelven al corral y así va, hasta la etapa de faenamiento. Y tenemos otros tipos de sistemas de producción ya mucho más libres, que es un sistema de producción de pastoreo libre, ya donde los animales se sueltan, ¿cierto?, de sus corrales, van a pastorear y después ellos deciden cuándo volver, etc. Ya se usa harto en el sur de Chile, especialmente con especies bovinas, ya de vaquitas. Se usa también con algunas aves. En estos tres sistemas de producción, intensivo, semi-intensivo y libre, vamos a requerir el mantener un correcto bienestar animal, ¿ya? ¿Por qué? Porque está demostrado que un maltrato al animal durante estos sistemas de producción altera, ¿cierto?,
la absorción de nutrientes y la calidad de la carne o la producción de leche o la producción de huevo, ¿ya? Dependiendo de lo que yo esté buscando producir, ¿cierto? Entonces, debemos tener en cuenta que a pesar de que estos cerditos, ¿cierto? Porque digo tanto cerdito porque este sistema intensivo se usa harto en Chile en cerdos, ya más que en otras especies. Estos cerditos, a pesar de que pasan, ¿cierto? Todo su ciclo biológico estabulados, nosotros igualmente velamos por un bienestar, ¿ya? Lo mismo pasa en estos otros tipos mucho más liberales, ¿cierto? Mucho más libres. No olvidemos, ¿cierto? Que los animales están completamente conscientes de su entorno como lo estamos nosotros. Ya los animales viven toda su vida, ¿cierto? Ligados a estas rutinas de producción. Entonces ellos saben que a las 9 se les da su primera comida, ¿cierto? Después, no sé, salen a pastorear, después vuelven, ¿cierto? Les realizan examen clínico, no sé, el procedimiento que tengan que hacer. Ya ellos están completamente conscientes de su entorno. Tenemos animales que incluso son animales sociales y van formando distintos grupos, ¿ya? Como sería, por ejemplo, las vaquitas, ¿ya? Los bovinos, se sabe que son animales sociales. Tenemos hembras bovinas que son mucho más dominantes que otras que serían, entre comillas, ¿cierto? Las líderes, entre comillas, de la manada, ¿ya? Entonces van generando distintos comportamientos y aparte de generar estos comportamientos entre ellos, están en completo conocimiento de lo que está ocurriendo alrededor de ellos, ¿ya? Entonces los animales están conscientes de su entorno, son capaces de comprender cualquier tipo de cambio que ocurra, cualquier tipo de alteración que vaya a ocurrir, ¿ya? Los animales sienten, ¿ya? Los animales sienten miedo, los animales sienten dolor. No solo los perros y gatos, sino que todo tipo de animal, ya todos los tipos de animales que podamos pensar, desde las aves, ¿cierto? Las gallinas sienten miedo, los cerdos sienten miedo, sienten dolor. Muchos de ellos tienen una piel bastante fina, entonces tienen alta sensibilidad. Si nosotros golpeamos, si nosotros asustamos, obviamente vamos a estresar el animal y vamos a ver después alteraciones en todo este sistema productivo. El beneficio inadecuado genera un sufrimiento innecesario en el animal. ¿Qué significa beneficio? Cuando yo estoy en mi sistema de producción, ¿cierto? Estoy aquí con mis gallinas, ¿cierto? Para tener yo a futuro pollo, ya carne de pollo. Estoy con mis gallinitas, ¿cierto? Tienen que ser trasladadas a una planta faenadora. El proceso que se realiza en esta planta faenadora, desde la insensibilización, que vamos a ver más adelante, hasta el orio, es decir, mantener estas canales en frío, esta carne en frío, le vamos a denominar beneficio. ¿Por qué? Porque el animal está beneficiándonos, ¿cierto?, con su producto o subproducto. Él nos beneficia con su carne de pollo. El ave nos beneficia con sus plumas, ¿ya? El cerdo nos beneficia con su carne, etcétera, ¿ya? Por eso decimos beneficio. Si yo realizo un mal manejo en este proceso de faenamiento, voy a estar obviamente generando sufrimiento animal que no es necesario, ¿ya? Nosotros durante el faenamiento tenemos distintos procesos para evitar el sufrimiento, ¿ya? Uno de estos procesos es la insensibilización, es decir, que el animal no sea capaz de sentir ni miedo, ni dolor, ni ningún tipo de reacción al ambiente en el que se encuentra, ¿ya? Durante esta insensibilización, ¿ya? Es por esto que nosotros debemos realizar un faenamiento, ¿cierto?, ligado a este tema del manejo animal, ¿ya? Yo no puedo estar recibiendo todas las gallinas, las aves, los porcinos, el animal que sea, no puedo estarlos recibiendo, ¿cierto?, y estarlos hacinando, estarlos golpeando, estarlos maltratando, lesionando, etc. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el animal es consciente de lo que pasa, el animal sabe que está en un espacio desconocido,
siente, muchos de los animales se dice incluso en estas plantas faenadoras que sienten la muerte, como los cerdos, por ejemplo, ingresan a la planta faenadora, ¿cierto? Y comienzan a gritar, se comienzan a poner nerviosos porque sienten, conocen, están conscientes de su entorno y se asustan, obviamente, es completamente estresante para ellos, ¿ya? Por eso vamos a hablar hoy día del bienestar ligado a esta cadena, ¿cierto?, de producción, enfocándonos harto en el tema de la planta faenadora más que en el sistema de producción, ¿ya? ¿Qué relación tiene este bienestar animal con la calidad después que yo voy a obtener del producto, con la higiene alimentaria que yo voy a obtener, que tengo que mantener? Tiene relación, ya, porque un animal estresado, un animal que esté asustado, que esté sintiendo dolor, va a tener distintos tipos de mecanismos fisiológicos relacionados a este miedo, a este dolor. Y esto obviamente va a alterar mi producto, que puede ser la carne, por ejemplo, ¿ya? Entonces, no olvidemos que los animales están completamente conscientes de lo que ocurre a su alrededor. Los animales sienten miedo, sienten dolor y además el beneficio inadecuado va a generar un sufrimiento innecesario, ya que se puede evitar. ¿Qué es el bienestar animal? Antes de comenzar a hablar, ¿cierto?, del proceso de beneficio. El bienestar animal es este estado, tiene distintos tipos de definiciones el bienestar animal, tiene distintos tipos de puntos de vista, ya, pero en resumen podemos definirlo como el estado, ya sea físico o mental, que va a mantener un animal en relación a las condiciones, ¿cierto?, en las que se va a ir enfrentando a lo largo de su vida, ya, desde el nacimiento hasta, en este caso, el beneficio, ¿ya? Nosotros podemos ir relacionando este bienestar animal con este arbolito que tenemos acá. Ya tenemos un arbolito, acá tenemos las raíces, ¿cierto? Y en la parte superior tenemos la copa del árbol, que serían las hojitas. Este arbolito simboliza esta pirámide del bienestar, donde las raíces corresponden a los puntos básicos, ¿cierto? Los puntos básicos que yo debo cubrir para mantener un bienestar animal, ¿ya? Y la copa del árbol corresponde, ¿cierto?, a estos elecciones que yo puedo realizar para mantener el bienestar, ¿ya? Pero estas raíces son lo básico, lo que tiene que estar sí o sí. Como por ejemplo, el animal debe sentirse seguro, ¿ya? El animal no debe tener miedo a el ser humano, porque si tiene miedo al ser humano es porque hubo maltrato, ¿cierto? No debe tenerle miedo al ser humano, no debe tenerle, no debe tener inseguridades, ¿ya? Los animales tienen distintos tipos de comportamiento. Entonces, si yo veo alteraciones o cambios en estos comportamientos o yo no le permito desarrollar estos comportamientos, el animal no se va a sentir seguro, ¿ya? Cuidado veterinario, relacionado con lo que veíamos en delante de seguridad. El animal debe estar libre de enfermedad. El animal debe ser tratado en el caso de que presente alguna alteración, ¿ya? Debe mantener una dieta apropiada, es decir, que no voy a, ¿cierto?, mantener una nutrición deficiente, que no voy a alimentar de menos, que no voy a alimentar de más a mi animal, ¿ya? Todo lo relacionado con la salud, la sanidad animal, ¿ya? Esto también complementa el tema de la seguridad. Un animal que se encuentra con una nutrición correcta, un animal que no presenta ningún tipo de lesión o patología, que no ha presentado, no sé, que no tiene sed, ya que tiene donde refugiarse, que es libre de expresar sus comportamientos, es un animal que se va a sentir seguro en el ambiente. Necesidades fisiológicas. Debemos cumplir la mayor cantidad de necesidades fisiológicas, ¿cierto? El refugio debe tener agua, ¿cierto? Cualquier tipo de condición de vida que requiera mantener estas especies. Esto, ¿cierto?, enfocado en la primera parte de la producción. Cuando estamos, ¿cierto?, en el predio, ya cuando mantenemos, no sé, en cría, recría
a mis especies. ¿Ya? Yo puedo mantener el bienestar también en estas situaciones que son más de elección para mejorar, como por ejemplo que el animal pueda cumplir sus necesidades sociales. Decíamos que muchos de estos animales son animales sociales, ¿ya? Entonces, si tenemos un animal social, no mantenerlo aislado, por ejemplo, ¿ya? Estimulación mental no suele verse mucho en sistemas de producción. Yo he visto imágenes, sí, de bovinos, por ejemplo, que les proporcionan estimulación mental en el predio, ¿cierto? Antes del beneficio, le proporcionan estimulación mental, así como rascadores donde puedan poner la cabecita, etcétera, ¿ya? Pero no es común observar. ¿Por qué? Porque hay que recalcar que todo el tema de producción no es enfocado en sí en el animal, sino que es enfocado en el bolsillo del dueño, ¿ya? Entonces, si el animal es un gasto innecesario o yo gasto más en el animal de lo que estoy ganando, el animal a mí no me sirve. Si tengo una vaca lechera, por ejemplo, que presenta constantemente la misma patología y no recupera, y no recupera, y no recupera, yo no estoy obteniendo ningún tipo de ganancia de esta vaca, ¿cierto? Y la envío directamente a planta faenadora, ¿cierto? La envío a beneficio. Entonces, recordar ese tema también, por eso a veces nosotros no vemos este tipo de estimulación mental, ¿cierto? En sistemas de producción. Yo puedo medir el bienestar, ya este bienestar yo lo puedo medir en cualquier tipo de especie animal, ¿ya? Yo me enfoco en dos tipos de dominios, ¿ya? Que son los principales. Primero tenemos el físico-funcional relacionado a todo el tema de la nutrición, el entorno, la salud, etc. Y tenemos el dominio mental relacionado a estas experiencias que va viviendo, ¿cierto?, el animal a lo largo de su vida. La suma de estos dos dominios me da un estado de bienestar, me dice cómo es actualmente el bienestar del animal. ¿Cómo enfocamos estos dos temas en mi proceso, ¿cierto?, de producción? Nos enfocamos, por ejemplo, en la alimentación. Ya el animal debe estar libre de hambre, libre de sed. Ya debemos evaluar constantemente la condición corporal de mis individuos, ¿cierto?, de mis distintos animales. ¿Por qué? Porque decíamos que un animal debe mantener una nutrición adecuada, un buen alojamiento, un lugar donde descansar, ¿cierto? Una comodidad térmica, es decir, que este alojamiento proteja de la lluvia, proteja del frío o de ahora incluso del calor, ya, el calor extremo después en verano. Facilidad para el movimiento, es decir, si yo tengo 20 gallinas, por ejemplo, 20 pollos, ya, que estos 20 pollos puedan desplazarse dentro de este alojamiento que le estoy entregando, ya que puedan desplazarse, que puedan movilizarse y que estén cómodos, ¿cierto? El alojamiento relacionado con el tema de la seguridad, ¿cierto? Hablábamos delante de que el animal tiene que sentirse seguro. La buena salud, ya ausencia de lesiones, ausencia de enfermedad, de dolor, incluyendo los procedimientos de manejo, no solo buena salud relacionada a patologías, sino que buena salud también relacionada a cómo yo interactúo con las aves, es decir, no agarrarlas de la cabeza o no agarrar a la vaca de la cola, ¿cierto? No golpearlas, no lesionarlas, etcétera, ¿ya? Ausencia de dolor en general, ¿ya? Acá complementamos, ¿cierto? Complementamos con mi propio manejo que tengo con los animales y complemento también con el tema zoosanitario, con el tema veterinario, ¿cierto? Prevención de patologías, lesiones, etc. Ya mantener una buena salud. Y el comportamiento. Ya los animales tienen que ser libres de expresar su comportamiento. Ellos tienen comportamientos naturales, ¿ya? Y deben ser libres de expresarlos, como por ejemplo el comportamiento social, ¿ya?
Acá vemos, ¿cierto?, un grupo de bovinos y vemos esta hembra, ¿cierto?, que está aquí interactuando con la cámara. Este comportamiento de felicidad, está feliz, ¿ya? La relación con el animal y el ser humano debe ser balanceada, ¿ya? Es decir, que el animal no tenga miedo al ser humano porque anteriormente golpeaban al animal, por ejemplo, ¿ya? Una relación balanceada. ¡Ay! Se me fue la idea. Una relación balanceada, ¿ya? Y en sí cualquier tipo de miedo debe estar ausente. Así yo mantengo un bienestar animal en estas especies de producción. Recuerden, especies productivas, vacas, ¿cierto? Cerdos, aves, etc. ¿Ya? Caprinos, ovinos, caballos, etc. Hablemos un poco, enfoquémonos en el beneficio de estos animales y cómo yo puedo relacionar el bienestar con este proceso de la salida del animal, ¿cierto? De su sistema de producción hasta mi mesa. Tenemos la cadena alimentaria, ¿ya? La cadena alimentaria son todos estos procesos que se van a llevar a cabo desde el nacimiento del animal hasta que llega el producto o subproducto a mi mesa. Ya partimos, ¿cierto?, en un sistema de producción, luego pasamos a plantas faenadoras y ahí tenemos distintos métodos de distribución. Ahora, hoy nos vamos a enfocar en este punto de aquí, que corresponde a la planta faenadora. El animal se transporta desde el predio, ¿cierto? Se transporta en camiones a la planta faenadora. En la planta faenadora yo realizo la insensibilización, es decir, que yo realizo este procedimiento para que el animal después no vaya a estar consciente durante el faenamiento y después que el animal está insensibilizado o aturdido, yo procedo al desangrado. El desangrado es mi causa de muerte, ¿ya? Ninguno de estos dos puntos anteriores son la causa de muerte. Mi causa de muerte es el desangrado, el animal se muere desangrado, ¿cierto? Es por esto que nosotros no incluimos el resto de del proceso de beneficio, ¿ya? Sino que llegamos hasta el desangrado porque estamos hablando del bienestar durante estas etapas, ¿ya? Estas etapas de faenamiento. Partimos con el transporte, ¿ya? ¿Qué debo enfocarme yo para mantener un buen transporte? ¿Cierto? Para mantener un transporte enfocado en el bienestar animal. Uno, evitar cualquier tipo de daño en la canal, que sería la carne. Acá los animales están vivos, están conscientes, ¿cierto? Yo transporto a mis animales en camiones grandes, ¿cierto? Una gran cantidad de animales. A veces estos animales pueden, ¿cierto?, comenzar a pelear dentro de estos camiones de transporte porque están estresados, ¿cierto? Porque hay una gran cantidad de animales, también puedo presentar lesiones. Ya, yo tengo protocolos que seguir. Ya hay protocolos para evitar el daño en la canal. Por ejemplo, una cantidad X de gallina por jaula, una cantidad X de vacas, ¿cierto? Disminuir la mortalidad de estos individuos, ¿ya? ¿Por qué? Porque nuevamente yo tengo distintos tipos de protocolos a seguir dependiendo de la especie, ¿ya? Mejorar la calidad de la carne porque hay un menos estrés. Si el animal está estresado por periodos prolongados, la carne después se va a ver afectada. Mejor calidad del cuero, en el caso, por ejemplo, de bovino, por ejemplo, ¿cierto? De vaca, de bovino, yo obtengo cuero. ¿Ya? Si yo durante el transporte tengo que, no sé, los animales se pusieron a pelear o el animal se lesionó con un clavito que había en el camión o que lo golpearon, voy a tener alteraciones en este cuero. Y al yo mantener un bienestar durante el transporte, obviamente pierdo menos canales en decomiso, es decir,
una mayor cantidad de animales van a llegar al final de la etapa productiva. ¿Por qué? Porque no hay daño en la canal, no hay mortalidad, ¿cierto? No hay estrés, no hay alteración en el cuero, etc. Por eso es fundamental. Y por eso también es importante para los productores mantener un bienestar, porque si yo decomiso, obviamente no voy a estar vendiendo y mi bolsillo lo va a estar sintiendo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? ¿Qué no hay que hacer? Golpear los animales o causar cualquier tipo de dolor. Ayunos prolongados, hay distintos tipos de horas de ayuno por especie. Lesiones, como decíamos en delante, ¿cierto? Peleas, montas, etc. Detener el vehículo, los animales se estresan cuando el vehículo se detiene, entonces realizar el viaje solamente de una vez, ¿ya? Evitar corrientes eléctricas, algunas veces se utilizaba, ¿cierto? Antes, corriente eléctrica para que los animales se muevan y lanzar individuos en el caso de las aves, que se tomaban, ¿cierto?, de las patas y se lanzaban a los camiones para que suban más rápido. Acá tenemos una lesión, esto es una canal de ave, ¿cierto? Como ven, esto es un ave, obviamente ya fallecida, desplumada y lista, ¿cierto?, para ser eviscerada, es decir, extraer las vísceras. Y acá veo este cambio de color rojito. Esto corresponde, ¿cierto?, a un hematoma, es decir, que el ave se golpeó en esta zona y provocó este tipo de lesión. Insensibilización, ya tenemos distintos tipos de insensibilización, ya el tipo de insensibilización que yo voy a utilizar depende de la especie. Ya tenemos unas más costosas, como esta insensibilización por gas, ya que es una cámara cerrada donde yo aumento las cantidades de CO2 y voy introduciendo mis animales, ¿ya? El animal queda inconsciente y después continúo, ¿ya? En el caso de la insensibilización física, se utilizan animales mucho más grandes como bovinos, porcinos, ¿cierto? Que corresponden a pistolas, ya sea de aire comprimido o de caucho. Yo trazo esta X y en el puntito, ¿cierto? Disparo, ¿ya? Insensibilizo. Y eléctrica, se usa harto en aves, también lo podemos usar en especies mayores, ya en el caso de aves se sumergen en estas piscinas de agua con electricidad, esto tiene electricidad y el ave queda insensibilizada. ¿Qué debo mantener yo como bienestar animal durante la insensibilización? Uno, utilizar métodos de sujeción, es decir, que el animal no vaya a estar moviéndose. Si yo voy a realizar, por ejemplo, este método, ¿cierto?, que es físico, que el animal no vaya a mover la cabeza y en vez de disparar acá, dispare en el ojo, por ejemplo. Ya, porque el animal va a quedar consciente, va a perder el globo ocular, ¿cierto? Va a generar dolor, estrés, etc. Entonces, si yo sujeto bien a mi animal, voy a estar manteniendo un bienestar, porque voy a estar previniendo cualquier tipo de estrés, cualquier tipo de dolor. No causar dolor o estrés innecesario, ya tratar de realizar el proceso lo más rápido posible, mantener el voltaje adecuado para la especie en la insensibilización eléctrica, que es esta de acá, ¿cierto? Si yo mantengo un menor voltaje, estas aves, ¿cierto?, no van a insensibilizarse, sino que van a estar conscientes, ¿ya? Y tener en cuenta que hay distintos tipos de signos que yo puedo ir observando para determinar que este proceso de aturdimiento, de noqueo o insensibilización se llevó bien, ¿cierto?, que está correcto, que el animal puede pasar a la siguiente etapa, que es el desangrado. Todo animal en planta faenadora, ¿cierto?, todo animal que llega a beneficio, la causa de muerte es el desangrado. Todos los animales mueren desangrados, ¿ya? Después de que los animales son insensibilizados, se cuelgan, ¿cierto?, de cabeza, desde el miembro posterior, es decir, de las patitas, se cuelgan con la cabeza hacia abajo y yo realizo un corte, ¿cierto?, en el cuello, ¿ya? De esta forma, yo permito que la sangre caiga por la gravedad y el animal termina muriendo por desangrado, ¿cierto?, en el desangrado. Todos los animales deben estar noqueados o insensibilizados en esta etapa. Ningún animal debe estar consciente del desangrado, ¿ya?
En el caso del desangrado, las incisiones, son rápidas, son precisas, los cuchillos deben estar correctamente afilados. ¿Por qué? Porque desde el insensibilizado al desangrado el animal puede despertar, ¿ya? Puede estar consciente después. Puede que yo haga bien mi insensibilizado, pero si al momento del desangrado me demoro porque el cuchillo no está afilado, porque el cuchillo no es suficientemente largo, o porque realizo más de un corte, etcétera, el animal puede despertar y después va a estar consciente en esta etapa, ya va a estar despierto. Y sabemos que los animales sienten dolor, los animales están conscientes de su entorno, sienten miedo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la relación de este bienestar animal y la calidad del producto enfocándolos en plantas faenadoras? ¿Ya? Para que el producto se comercialice, para que el producto se venda y después yo, ¿cierto? Vaya al súper, no sé, a la carnicería y compre la carne de vaca para hacer un asadito, el producto, ¿cierto? Debe mantener características sanitarias y características físicas, ¿ya? Estas características físicas son las características organolépticas, es decir, que yo voy a captar con mis 5 sentidos, con mi vista, ¿cierto? Con mi olfato, con mi tacto y posteriormente con mi gusto, ¿ya? Por ejemplo, una carne debe verse roja si es de res, mucho más pálida si es de ave, ¿ya? Al tacto debe mantener cierta consistencia, no debe tener mal olor, ¿ya? Entonces debe cumplir con distintas características, ya sea sanitarias o relacionadas a mis 5 sentidos, ¿ya? Si es que yo no mantengo alguna de estas características, no puedo vender mi carne. Por eso, para los productores, ¿cierto? Es importante mantener el bienestar porque yo quiero vender la carne, ¿ya? Y si yo no mantengo el bienestar, la carne se ve afectada y no puedo venderla después. ¿Cómo es el tema de la conversión del músculo a la carne? ¿Ya? Cuando el animal es desangrado, el animal, ¿cierto? Muere y pasa a ser de un animal, ¿cierto? A una canal, ¿ya? Ahí extraemos órganos, ¿cierto? Extraemos cuero y vamos obteniendo el músculo, ¿ya? Durante este proceso de desangrado yo pierdo un 50% del volumen sanguíneo total del animal. Al perder yo este gran porcentaje de sangre circulante, se interrumpe la llegada de oxígeno al músculo. Ya sabemos que los glóbulos rojos transportan oxígeno a los músculos y a distintos tipos de estructuras. Ya, si yo saco todos estos glóbulos rojos, nadie va a poder transportar el oxígeno. Entonces, ¿qué pasa en el músculo? Comienza un ciclo anaeróbico, ¿cierto? Que no hay, ¿cierto? Aeróbico de oxígeno. No hay oxígeno durante este ciclo y este va a ir permitiendo distintos tipos de procesos que son normales durante este proceso, ¿cierto? Anaeróbico, que sería la acumulación de ácido láctico, disminuye el pH porque no hay oxígeno, ¿ya? Lo más importante acá en este ciclo es que disminuye el pH, ¿ya? Esta disminución de pH es fundamental para yo obtener una buena carne, ¿ya? ¿Qué pasa si el animal está estresado? Durante este proceso de beneficio yo veo alteraciones en la carne, ya en el producto. Tanto el estrés como la temperatura, perdón, o periodos largos, ¿cierto? De este estrés o incluso maltrato, cualquier tipo de factor que vaya a estresar a mi animal antes del beneficio va a alterar mi carne. Y yo puedo tener 2 tipos de alteración, ¿ya? La carne pálida, suave y exudativa, que es esta de acá, esta blanquita. Cuando yo tengo esta presentación, cuando un animal se le provoca sufrimiento de manera intensa justo antes de la muerte, ¿ya? Es decir, que durante este proceso de beneficio, ¿cierto? Antes del desangrado, el animal pasó por procesos estresantes, muy rápido, es decir, por ejemplo, si es que yo hice un mal insensibilizado y el animal estaba consciente en el momento del desangrado, puedo observar este tipo de carne, ¿ya?
En este caso, hay obviamente alteraciones en las características organolépticas, es decir, de mis 5 sentidos. Vemos acá las diferencias en el cambio de color, de textura, ¿ya? Y también tenemos que este tipo de carne, al cocinarla, es mucho menos jugosa, ¿ya? Y obtiene más pérdidas, ¿ya? O sea, si yo tengo una carne de este porte, va a quedar mucho más chiquitita. En este caso, este tipo de carne no se puede vender. Yo no puedo vender una carne así al público, ¿ya? Y tenemos la carne oscura, seca y firme, por lo mismo, ¿ya? En este caso, cuando el animal pasa por largos periodos. En el caso anterior era cuando pasábamos estrés muy rápido, en un periodo muy corto. En este caso, por periodos muy largos de estrés, ¿ya? ¿Cómo sería, por ejemplo, desde el transporte hasta el beneficio, hasta la insensibilización, puede ser? Yo tengo periodos largos de estrés, ¿ya? ¿Qué voy a ver en la carne? Veo una carne, ¿cierto? Que presenta otro tipo de coloración, una coloración mucho más oscura que la anterior. ¿Por qué? Porque se acaba el glucógeno. Al estar constantemente estresado el animal está contrayendo sus músculos. Al contraer sus músculos, va a requerir más oxígeno. Entonces empieza chaca, chaca, chaca a funcionar todo este tema del oxígeno. Pero como el estrés es tanto, no puede cumplir el oxígeno todo el requerimiento del músculo. No puede ahí mantener, ¿cierto?, al músculo con todo lo que necesita de oxígeno y comienza, ¿cierto?, a acabarse estas reservas que van a entregar energía al músculo, que sería el glucógeno. Ya se comienzan a acabar. Esto lleva a distintos procesos fisiológicos. Ya el animal al momento de llegar al beneficio ya no tiene suficiente energía porque estuvimos estresados por mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo estresados, entonces al animal ya no le queda más energía, ¿cierto? Recuerden que los animales viajan en ayuno, entonces no queda energía y esta carne después, ¿cierto? Va a presentar estos cambios de coloración y además incluso puede presentar contaminación bacteriana. Es por estos dos casos y muchos más, ¿cierto? Que nosotros debemos mantener un bienestar durante este proceso de faenamiento, no solamente en el predio. Ya todos hablamos que en el predio, que las gallinas libres, ¿cierto? Que las vaquitas, pero durante el proceso de beneficio también tenemos que tener en cuenta el bienestar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos hablando de animales que viajan incluso por horas. No sé si vieron la noticia hace tiempo igual de en Chiloé, si no me equivoco, iban viajando unos bovinos en un transfer y el transfer se hundió incluso, ¿cierto? Y se ahogaron. Entonces es fundamental que yo mantenga un bienestar no solo en el predio, ya que es como lo más conocido, sino que también durante este proceso de beneficio. ¿Cuáles serían los riesgos sanitarios enfocados al bienestar? Obviamente, si mi animal está sufriendo, mi animal está estresado, está herido, cualquier tipo de alteración del bienestar, mi animal va a tener un sistema inmune mucho más ineficiente, un sistema inmune deprimido, va a estar inmunosuprimido y esto va a permitir cualquier tipo de contaminación, ya sea de bacterias, de hongos, de virus, de parásito. Entonces puede presentar cualquier tipo de patología, ¿ya? Porque al estar estresado, su sistema inmune no funciona como debería funcionar. Por eso nosotros cuando tenemos mucho trabajo, por ejemplo, nos estresamos y después estamos todos resfriados, ¿ya? Entonces yo puedo ver, uno, en el animal, presentación de patologías, o dos, incluso en la carne, después puedo ver parásitos o colonización bacteriana, ¿ya? Por no mantener un bienestar animal. Está relacionado el tema del estrés, ¿cierto? Con el sistema inmune. Al estar estresado, el sistema inmune disminuye. Y otro punto importante relacionado con los riesgos sanitarios es que cuando el animal no se insensibiliza
es decir, que está consciente al momento de desangrado, hay una mayor cantidad de sangre que queda en el organismo. En delante decíamos que perdemos 50%, pero el animal al estar consciente, cuando yo, ¿cierto?, realizo el desangrado, el animal tiene los músculos tensos, ¿cierto? El corazón está chaca, 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 porque está estresado, está asustado. Entonces se pierde menos cantidad de sangre y esto después va a permitir que la canal se enfríe mucho más lento, porque todos los animales tienen una temperatura corporal. Y esta cantidad de sangre, ¿cierto?, va a permitir mantener la temperatura. Si yo mantengo más sangre, ¿cierto?, en la canal voy a tener una mayor temperatura y al tener mayor temperatura cualquier microorganismo puede contaminar mi canal. Entonces después yo tengo una canal que está pudriéndose, por ejemplo, que tiene contaminación bacteriana, porque yo realicé el degollado, por ejemplo, con el animal consciente, con el animal despierto. ¿Ya? Por eso es fundamental estar atento a los signos de insensibilización. En Chile tenemos distintos organismos, ya sean nacionales o internacionales, que están dedicados, ¿cierto?, a velar por este bienestar animal. Uno de ellos sería el Servicio Agrícola y Ganadero, que sería el SAC. De forma internacional tenemos la OIE, ya que va dictando distintos reglamentos que se deben cumplir para que yo de verdad mantenga un bienestar. Y además, Chile se encuentra obligado a mantener un bienestar en esta etapa de faenamiento porque la Unión Europea mantiene un acuerdo, ¿cierto?, con Chile para transportar canales, ¿cierto?, desde nuestro país hacia la Unión Europea. Entonces vamos transportando estas canales, vamos exportando, ¿ya? Y para que ellos reciban nuestras canales debemos nosotros asegurar que sí mantenemos un bienestar, que el animal no tiene sufrimiento, ya sea desde el nacimiento hasta el beneficio. ¿Ya? Entonces en Chile estamos obligados, especialmente si vamos a exportar, a mantener, ¿cierto?, un bienestar animal. ¿Ya? Todos estos acuerdos se basan en la Organización Mundial, ¿ya? En la OIE. La OIE va entregando reglas que yo debo cumplir, ¿ya? La comunidad, hablábamos en delante de la comunidad y decíamos que la comunidad actualmente, ya sea por estos medios de comunicación o porque ha ido generando una mayor conciencia, se preocupa por el bienestar animal. Ya todos hemos escuchado los huevos de gallina felices, ¿cierto? Las vaquitas que pastorean libres en el campo, en el sur. Y esta demanda de la comunidad hacia los productores ha llevado a que nosotros tengamos que enfocar nuestra producción al bienestar animal, ya como es el caso de estas gallinas, ¿ya? A este sistema de producción donde las gallinas son libres de salir a pastorear al campo y después en la noche se van a estos galpones a dormir, ¿cierto? Ponen sus huevitos y después de nuevo son libres de salir a pastorear. Le denominamos free range, ¿ya? Esto es lo que conocemos como huevitos de gallinas felices. Entonces, la comunidad ejerce una presión constante hacia el productor para mantener un bienestar animal, ¿ya? Eso, ¿ya? Estamos listos con el bienestar animal. Súper, súper. No te veo. Profesora Amanda, si puede dejar de compartir para que podamos conversar un ratito. Muy interesante la charla, bien informativa. Yo creo que aprendimos bastante, bien técnica también. Se habló sobre el bienestar animal, sus necesidades, su cuidado, importante. Yo me voy a quedar con dos preguntas porque estamos bien justito con el tiempo. Entonces, la primera es relacionada a cuáles son los desafíos que tiene nuestro país respecto a lo que es el bienestar animal. Desafíos en cuanto al tema del transporte, por ejemplo, desafíos también en cuanto al tema de el manejo de estos animales por parte de los predios. También es importante recalcar ese tema. Hay muchos de estos predios a lo mejor más alejados que no conocen este tipo de temas, que no mantienen un bienestar adecuado.
Ya muchos de los animales que, por ejemplo, están presentando patologías, después son comercializados en ferias libres, en condiciones deplorables, se mantienen ahí, ¿cierto? Y el que lo compra se lo lleva. No hay como una gran, ¿cierto?, fiscalización en ese caso. Si yo voy, por ejemplo, a una feria ganadera, puedo comprar una vaca que presenta cojera, por ejemplo, ¿ya? Y de ahí llevarla a matadero y obtener ganancias de esta vaquita, ¿ya? La educación también es importante hacia los trabajadores, ¿cierto?, de estos predios, para que puedan conocer cómo mantener este bienestar, ¿ya? Pero de por sí muchos ya se encuentran informados porque deben mantener un bienestar animal, porque así se les solicita. Perfecto. Y relacionado a eso y también vinculando con la formación que hoy día entregamos en la institución, ¿cierto? A nuestros técnicos en veterinaria, ¿cómo ves tú el rol de estos técnicos, pensando que los estamos formando para ser agentes de cambio y en este caso, para que puedan seguir fomentando lo que es el bienestar animal y poner siempre al animal y sus necesidades al centro? Fundamental lo encuentro. Es fundamental que nosotros mantengamos un bienestar. Yo encuentro que los alumnos igualmente tienen conocimientos al respecto, ya base sobre el tema del bienestar. Ellos, si es que llegasen a dedicarse después a estos temas de producción, ¿cierto? Deben ser capaces de diferenciar lo que está correcto y lo que no, ¿cierto? Y son capaces de hacerlo, ¿ya? Sabemos que no tenemos que golpear a los animales porque los animales son seres sintientes y los alumnos están conscientes de eso, ¿ya? Ellos lo saben ya de por sí. Bien. Profesora Amanda, nuevamente agradecer la tremenda exposición que hoy día compartió con todos quienes hoy día estamos escuchando y con muchas ganas de aprender. Yo la dejo invitada porque próximamente vamos a tener otra charla para que podamos seguir conversando y profundizando en este y otros temas de la disciplina. A quienes nos están mirando en sus casas, ¿cierto? A través de nuestras plataformas, a nuestra comunidad educativa, invitarlos también a que sigan revisando todo el material, todas las charlas abiertas y gratuitas a toda la comunidad y se sigan informando y aprendiendo, ¿cierto? De esta y de todas las disciplinas que hoy día nuestros docentes manejan, ¿cierto? Y que nos comparten su experiencia y expertise. Así que un saludo muy grande a todos y a todas y nos estamos viendo en la próxima charla. Chao, profesora, que esté muy bien. Chao, que esté muy bien.